En 10 minutos para la 1 de la tarde vamos a hablarles ahora de una nueva agresión que se producía ayer contra el personal penitenciario en el centro penitenciario, precisamente de aquí de Asturias, en la cárcel, en el módulo 5, donde un interno pues la emprendió a puñetazos con un funcionario. Los sindicatos llevan tiempo denunciando los problemas de personal que hay en ese centro, en la cárcel de Asturias. Está con nosotros hoy aquí desde la sección sindical de Comisiones Obreras en el centro, Chema López. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hay que lamentar otro nuevo episodio de agresión contra el personal ayer mismo en ese módulo 5. A puñetazos la emprendió un interno con un funcionario. Sí, efectivamente, esto viene a ratificar lo que Comisiones Obreras venimos denunciando desgraciadamente durante años, y es que por parte del Ministerio del Interior y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias niegan la evidencia de que las agresiones son una constante en instituciones penitenciarias y, claro, negando una realidad, pues no ponen ningún tipo de remedio, ni preventivo, ni de ningún tipo. Uh-huh. En el caso de Asturias, esta situación, que es general en todos los centros penitenciarios españoles, se agrava porque hay unas carencias de personal brutales, de más de 140 funcionarios en estos momentos, con ambas plazas sin cubrir, y se agrava porque hay una mala clasificación interior. Uh-huh. Y nos estamos encontrando que las diferentes direcciones que van pasando por la prisión, no parece que sean capaces de exigir a Madrid, que es quien toma estas decisiones, que la plantilla de Asturias, por su falta de personal y por su envejecimiento, no está en condiciones de seguir soportando esta mala gestión y estas agresiones. No se puede ir a trabajar pensando que la violencia del trabajo te vas a encontrar la violencia del trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué no son capaces, Chema? ¿Qué es lo que creéis vosotros? Hombre, desde Comisiones Obreras lo que interpretamos es que Madrid está limitando los recursos en los centros. En estos momentos, a nivel nacional, hay unas 3.500 vacantes sin cubrir, y que, bueno, los directores de los centros y las directoras de los centros los nombra Madrid. Uh-huh. Por lo tanto, entendemos que no se quiere molestar. Evidentemente, la mala gestión no tiene por qué pagarla a los trabajadores penitenciarios, y menos aún pagarla pues con esta violencia que estamos padeciendo y que es una pandemia en estos momentos. Sí, porque eso decís que a día de hoy las cárceles, las prisiones, y entre ellas la nuestra, pues padecen una pandemia de violencia hacia el personal, que la sitúa a la cabeza de Europa en siniestralidad laboral. Vosotros, desde el sindicato, aseguráis que tenéis evaluadas las causas que producen estas agresiones. Sí, nosotros llevamos reiterando este tema durante bastante tiempo, lo hemos trabajado. Para nosotros la primera medida prioritaria es que hay una ley de prevención de riesgos laborales que en prisiones con las agresiones no se cumple. Uh-huh. Por lo tanto, si no se cumple en la prevención frente a un riesgo tan evidente, difícilmente se puede afrontar. Los estudios que ha hecho Comisiones en este sentido, pues lo sitúan en el marco de la falta de personal de estas 140 plazas en Asturias y los 3.500 a nivel nacional. Lo sitúa en el marco de malas clasificaciones de la política penitenciaria. Personas que tienen un historial violento pues no tienen las medidas preventivas necesarias y interactúan violentamente contra el personal. Y luego hay una cuestión que incide directamente, y es una elevada tasa de población penal con patologías psiquiátricas, uh-huh, que por sí mismas no son un factor de violencia, queremos dejarlo claro, pero que en unas condiciones como es una prisión donde la salud mental no tiene ningún tipo de atención, sí propician episodios violentos. Uh-huh. Aseguráis además que de instituciones penitenciarias se está despreciando lo que es la prevención de riesgos laborales, eso que tanto nos dicen, nos cuentan que es fundamental, ¿no? Es decir, desprecian la prevención de riesgos laborales y promueven en contra de los hechos y las disposiciones preventivas medidas como la de privar al personal que trabaja en contacto directo con los presos de la protección básica de la Ley de Prevención de Riesgos. Sí, efectivamente. La primera medida de desprotección es que la propia institución, sus gestores, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, el propio ministro del Interior, niegan la existencia de las agresiones en prisiones.
sus propios datos, sus informes, y lo corroboran por más que públicamente manifiesten lo contrario. Y luego sí han tomado una medida específica, que es un programa presuntamente para prevenir las agresiones, pero que en la práctica, que se llama PEAFA, pero que en la práctica lo que determina es que la ley de prevención, que sí tasa muy claramente cómo hay que actuar ante un riesgo, y la violencia del trabajo es un riesgo, queda excluida en el caso de las agresiones. Obviamente, si no se afronta este problema desde la prevención de riesgos laborales, el resto de las medidas no van a resolverlo. La prueba está que en 10 años hemos cuadriplicado las agresiones en prisiones. Está fallando toda la política preventiva y las medidas que están tomando solo sirven para que el personal cada día tenga más agresiones. En 10 años han cuadriplicado las agresiones y aquí ahora en unos días o en unas semanas hemos contado los casos, porque si no recuerdo mal fue la semana pasada cuando supimos de agresiones, ayer otra. ¿Cómo está este compañero que ayer ha tenido que ser atendido, entiendo, por todas esos puñetazos recibidos? Hombre, en principio, una situación de violencia mientras desarrollas tu trabajo siempre es un trauma y hay aspectos que no se exteriorizan, pero que sin lugar a dudas dejan secuelas. Los riesgos psicosociales así lo reflejan. Afortunadamente hay lesiones importantes, pero no hay lesiones invalidantes ni ha sido requerida ningún ingreso hospitalario. Pero el propio hecho de que se violente la relación laboral, la relación regimental, en sí misma ya es una secuela trascendente. Claro. Bueno, Chema, ha dicho hoy la delegada del Gobierno aquí en Asturias, Delia Losa, que van a venir funcionarios en prácticas y que se han reforzado en 3.000 personas la plantilla en los últimos años. Bueno, lo que se le olvida a la delegada del Gobierno es decir que efectivamente durante la administración de este Gobierno se han incorporado ofertas de empleo público de 3.000 funcionarios, pero se le olvida decir que ha habido, justamente por el envejecimiento de la población laboral, más de 3.500 bajas por jubilaciones, fallecimientos, etcétera. Es decir, la oferta de empleo no cubre ni las bajas que hay. La prueba está en que las vacantes aumentan año a año. Y respecto al personal en prácticas que va a venir, es para realizar un curso selectivo y va a venir directamente a Villabona porque por un capricho de la Secretaría General han organizado el curso en Cuenca, el curso selectivo de esta última promoción, y no tienen capacidad para atender a todo el personal que se va a incorporar. Entonces lo han distribuido por centros, pero ese personal que va a venir a Asturias desgraciadamente va a estar aquí un mes, es decir, no resuelve absolutamente no va a resolver nada. El problema. No se nos puede seguir engañando. Nosotros lo que necesitamos son que se cubran 140 plazas y se cubran estructuralmente, es decir, personal que se quede fijo en Asturias. Pues 140 plazas a cubrir es lo que necesita nuestra cárcel, la cárcel de Asturias, que cesen esas agresiones hacia el personal, hacia los funcionarios que trabajan en el centro penitenciario de Villabona, que se cumplan, por lo tanto, esas plazas para que se pueda reforzar la seguridad. Ánimo para el compañero agredido, Chema, y muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en Onda Cero. Esperamos que esto se solucione lo antes posible y que sí podáis tener ese refuerzo para la tranquilidad en el desempeño de vuestro trabajo. Sí, muchas gracias. Es fundamental porque nosotros creemos en la reinserción y en el mandato constitucional y hay que dar una oportunidad